Aplicaciones de la estadística descriptiva, por John Kennedy Mendoza, Wilmer Horacio Tique y Laura Giovanna Pedraza Pérez. Hoy hablaremos del tratado estadístico para una variable discreta. Tenemos un ejemplo de una fábrica de gaseosas que proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio La Feria de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de la aceptación. A continuación, tenemos los datos. Tenemos acá la caracterización de la información. Tabla de datos ordenados, cálculos previos, donde los cálculos previos tenemos el número de datos, el límite inferior, el límite superior, el rango, el número de clases y la amplitud. También tenemos el número de las clases y los intervalos de las clases. También tenemos la tabla de frecuencia, donde vemos la calificación mínima de los estudiantes en este test fue de 2 puntos, que la calificación más alta en este test por parte de los estudiantes fue de 10 puntos, que la calificación por parte de los estudiantes varía en un rango de 8 puntos, que la extensión de los datos de acuerdo a la amplitud es de 1. De acuerdo con la distribución de los datos, el número de marca de clase son 8. Tenemos también el gráfico de frecuencias, donde tenemos el histograma y el gráfico de frecuencias. A continuación, las medidas de posición que son mediana, mínimo, máximo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, percentil 25, percentil 50, percentil 75, promedio y desviación estándar, donde vemos que de acuerdo con la mediana podemos concluir que el 50% de los estudiantes calificó con 6 puntos el nuevo sabor de la gaseosa. De acuerdo con el cuartil Q2, indica, al igual que la mediana, que el 50% de los estudiantes calificó con 6 puntos el nuevo sabor de la gaseosa. De acuerdo con el percentil 75, este nos indica que el 75% de los estudiantes calificó con 7 puntos o menos el nuevo sabor de gaseosa. De acuerdo con el percentil 50, este nos indica que el 50% de los estudiantes calificó con 6 puntos o menos el nuevo sabor de gaseosa. A continuación, las medidas de dispersión que son rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Vemos que la calificación por parte de los estudiantes varía en un rango de 8 puntos, que la varianza de esta variable discreta nos indica que se desvía de 4,374 con respecto a la medida. De acuerdo con la desviación estándar, podemos concluir que está por debajo de la media. Bueno, este ejercicio es de la variable continua. Este ejercicio trata de un restaurante a los que se les sirvió almuerzo durante 160 días hábiles. Tenemos una caracterización de la información de ese ejercicio. Los clientes se atienden en diferentes cantidades cada día, lo cual se trata de una variable cuantitativa continua. Los datos son observaciones numéricas que representan la cantidad de clientes ante
estos 160 datos son 160 días hábiles en los cuales el restaurante sirvió almuerzo. En resumen, estamos trabajando con una muestra de 160 observaciones de una variable cuantitativa continua que mide el número de clientes atendidos diariamente en un restaurante. Aquí ya tenemos la tabla de frecuencia, tenemos unos datos, los cuales nos muestra 160 datos. Tenemos un máximo y un mínimo, el cual el mínimo es el día que menos almuerzos se sirvieron, total fueron 41, y un máximo de 78 almuerzos servidos. El rango lo calculamos restando el valor mínimo del valor máximo. Nos da una idea de la dispersión total de los datos. La diferencia entre el día de mayor venta y el menor venta fue de 37 almuerzos en el rango. Los intervalos, esto se refiere al número de clases o intervalos en los que se agruparán los datos. Decidieron agrupar los 160 días en 8 categorías de almuerzos vendidos. Eso fue lo que dio. En amplitud, esto significa que cada categoría o intervalo abarcaría 5 unidades, 5 almuerzos de venta. Ya en la tabla de frecuencia como tal, esta tabla es el corazón del ejercicio. Así que ya que organizaban los 160 datos brutos en categorías para facilitar su análisis. Entonces, en el intervalo, en la clase, en la J, en el casillero J, ahí representa el número de cada intervalo. Hay 8 intervalos, como se determinó antes. En los límites inferiores y superiores definen los rangos de almuerzos para cada intervalo. La amplitud de 5 se aplica aquí. Por ejemplo, el intervalo 1 de 41 a 46 almuerzos, la forma más común es que el límite inferior sea inclusivo y superior exclusivo, o que ambos sean inclusivos, pero con el límite superior ajustado para que no haya soplamientos como se ve por la marca de clase. En el intervalo 2 de 46 a 51 almuerzos y así sucesivamente hasta el último intervalo. En la marca de la clase es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase es una representación del valor típico dentro de ese intervalo. En la frecuencia absoluta indica cuántos días caen dentro de cada intervalo. Por ejemplo, el intervalo 1 de 41 a 46 almuerzos tiene una frecuencia de 7 días. Esto significa que durante 7 días el restaurante sirvió entre 41 y 45 almuerzos. La frecuencia relativa, vemos que esta se representa a la proporción de días que caen en cada intervalo respecto al total. Y el producto de marca de clase por frecuencia absoluta, esta columna es crucial para el cálculo de la medida para datos agrupados. Se multiplica la marca de la clase de cada intervalo por su frecuencia absoluta. En la parte de abajo tenemos dos resultados, que es la media y la MOA. La media, en promedio, el restaurante sirvió aproximadamente 58.81 almuerzos por día durante los 160 días. Y en la MOA tenemos unos datos agrupados, que es el valor que se encuentra en el intervalo con la mayor frecuencia. Primero se identifica el intervalo modal, el que tiene la mayor frecuencia. En este caso el intervalo sería el 4, que tiene un límite inferior y superior de 56 y 61 y tiene la mayor frecuencia absoluta, en este caso 47. Ya en esta parte tenemos las interpretaciones. La mayor cantidad de días, que fueron 47, el restaurante atendió entre 58 y 61 clientes. Esto indica que este rango de afluencia es el más común y representa el pico de operación del restaurante. Solo un pequeño porcentaje de días, 4.38%, que son 7 días, el intervalo 1, el restaurante atendió 45 clientes o menos. Esto es una buena señal, ya que indica que los días con muy pocos clientes son poco frecuentes, lo que contribuye a la estabilidad del negocio. La medida de clientes atendidos es de 58.81 clientes, mientras que la MOA es de 60.13 clientes. Estos valores son muy cercanos y se encuentran dentro de la clase modal, de 56 a 61 clientes, lo que refuerza la idea de que la cantidad de clientes más frecuentes
y el promedio diario de clientes está en un rango similar y representan un buen desempeño general. Aunque el rango total del cliente es de 37, una gran mayoría de los días la afluencia de clientes se encuentra entre 41 y 66. Esto sugiere que si bien hay una variabilidad en un número de clientes, la mayor parte de operación del restaurante se mantiene dentro de un rango predecible y no experimentan fluctuaciones extremas de forma regular, lo que podría facilitar la planificación de recursos. Bueno, vamos con los gráficos de barras. Tenemos el primero que observamos, es la frecuencia absoluta por intervalos. Aquí cada barra representa un grupo de clientes. Por ejemplo, podemos observar que en el intervalo de 56 a 61 personas atendidas, la altura indica cuántos días se presentó esa cantidad. En este caso, el intervalo, este que hablamos de 56 a 61 clientes, fue el más frecuente, repitiéndose en cuántos días, en 47. De ahí le sigue el intervalo de 61 a 66 con 43 días. Listo, ahora tenemos esta otra frecuencia, la acumulativa, eh, en esta curva, ¿sí? Podemos ver cómo aproximadamente la mitad, bueno, la mitad, 50%, tuvieron menos de 59 clientes y pues esto corresponde a la mediana. Y cerca del 75% de los días tuvieron menos de 64 clientes, valor correspondiente al tercer cuartil. Perfecto, ahora vamos con las medidas de dispersión. ¿Qué tenemos en estas medidas? Que el rango pues, es de 37, lo que indica la diferencia entre el día con menos clientes, que es de 41, y el día con más clientes, que es de 78. La variancia fue de 30.6223, ¿sí? La desviación estándar 5.53, lo que significa que más o menos en promedio los días difieren del promedio por más o menos 5.5 clientes, ¿sí? Y tenemos también el coeficiente de variación que relaciona esta variabilidad con la media, ¿sí? Tiene un porcentaje de 9.4, es un valor bastante bajo, y esto nos confirma que la asistencia de clientes es estable y puede ser bastante predecible. ¿Listo? Bueno, vamos con las últimas medidas, las de posición. La media fue de 58 clientes por día. Podría aproximar a 59, nos representa el valor promedio global de las asistencias. La mediana, 59, nos indica que el 50% de los días se atendieron menos de esa cantidad de clientes. La moda, su mismo nombre lo indica, el valor más frecuente, 60, es decir, el número de clientes que más comúnmente se repitió a lo largo del periodo. Esto, vamos con los cuartiles, 53 clientes. ¿Qué nos dice esto? Que el 25% de los días se atendieron menos de 53 personas. El cuartil 2, este coincide con la mediana, ya lo habíamos calculado anteriormente, y el cuartil 3 nos indica que el 75% de los días se atendieron menos de 64 personas. Tenemos algunos percentiles también, que nos dice el primero, que el 10% de los días se atendieron menor cantidad a 48 clientes. El percentil 25, este coincide con el cuartil primero. El percentil 50 coincide con la mediana. Percentil 75 coincide con el cuartil 3. Y tenemos por último percentil 90, que es de 70, que nos indica que solo el 10% de los días se atendieron más de 71 clientes.